Bienvenidos a la radiografía de la corrupción perfecta en Tabasco. Durante años, el crimen organizado no ha buscado únicamente el control territorial, su objetivo final ha sido la legitimación financiera. Y han encontrado un vehículo ideal para hacerlo, la obra pública. Lo que a simple vista parece un nuevo puente, una carretera pavimentada o un hospital moderno, es en realidad la fachada legal de un sofisticado esquema de lavado de dinero, donde el efectivo proveniente de extorsión, narcomenudeo y robo de combustible se convierte en activos completamente legales, auditados y aparentemente transparentes por el propio Estado. En Villahermosa, comerciantes y transportistas han sufrido el cobro de piso de grupos criminales locales. La venta de combustible robado, conocida como huachicol, y la operación de drogas al menudeo generan enormes cantidades de dinero en efectivo, imposible de rastrear y aún más imposible de depositar en instituciones financieras sin levantar sospechas. Para convertir este dinero en recursos legales que puedan adquirirse bienes, propiedades o vehículos de lujo, el crimen organizado recurrió a un aliado insospechado, funcionarios estatales con acceso a licitaciones millonarias. El primer actor de este entramado es un funcionario corrupto, activo o exfuncionario, cuya función principal es conectar el dinero sucio con el presupuesto estatal. Este agente de enlace posee dos activos fundamentales, el conocimiento preciso del sistema de licitaciones y contratos y la capacidad de direccionar obras públicas de gran magnitud. Sabe cómo manipular procesos, inflar presupuestos y eludir auditorías internas. Su intervención es determinante para que el dinero ilícito se transforme en un activo legal. El segundo paso consiste en la creación de empresas fachada, constructores supuestamente legales que sirven como intermediarios. Estas empresas tienen características específicas. Son de reciente creación, con capital social mínimo y compuestas por socios prestanombres, familiares o allegados del funcionario corrupto. A través de estas compañías, el dinero en efectivo se deposita en cuentas bancarias bajo la apariencia de capital legal. Préstamos ficticios de socios, venta de activos inexistentes y transferencias simuladas son métodos habituales para justificar la inyección de millones de pesos de origen ilícito. Una vez establecida la fachada legal, el siguiente paso es la manipulación de licitaciones. Los contratos públicos se redactan de manera que solo la empresa fachada cumpla con los requisitos técnicos y financieros, mientras que los plazos de respuesta son tan cortos que empresas legítimas no tienen tiempo de presentar propuestas viables. El presupuesto de la obra se infla artificialmente, duplicando o triplicando su valor real. Al ganar el contrato, la constructora fachada mezcla el capital ilícito inicial con los recursos públicos obtenidos, creando la apariencia de una operación completamente legal. El último paso del esquema consiste en el lavado final del dinero. La constructora puede optar por ejecutar la obra de manera deficiente, simular avances o abandonarla por completo, convirtiéndola en una obra fantasma. Pagos ficticios a proveedores, nóminas infladas y documentación contable falsificada permiten legalizar el capital ilícito restante. En Tabasco, ejemplos como el Puente de Paraíso, carreteras de Cunduacán y hospitales regionales muestran evidencias de abandono o deficiencia en la construcción, mientras que los responsables acumulan ganancias millonarias sin enfrentar sanción alguna. En Tabasco, la obra pública se ha convertido en un instrumento de legitimación de capital ilícito y de enriquecimiento de funcionarios corruptos. Entre los casos más notorios está el de la constructora Mendoza López, que durante más de 2 décadas ha obtenido contratos multimillonarios a pesar de ser señalada repetidamente por irregularidades. Esta empresa ejecutó obras en la administración de Vicente Fox, como embarcaderos en los márgenes del río Grijalba y la construcción de clínicas en Balancán. Durante el gobierno de Felipe Calderón, se le asignaron obras hidráulicas en Centro y Jalpa de Méndez. Con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, recibió contratos del Ayuntamiento de Huimanguillo para pavimentación de calles y rehabilitación de plazas públicas. Las investigaciones revelan que, en promedio, los contratos de esta constructora eran inflados entre un 25% y 40% respecto al valor real de la obra. El Malecón de Villahermosa, proyecto emblemático de la administración actual, evidenció irregularidades por más de 200 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación. Pagos por servicios no prestados, obras incompletas y retrasos intencionales fueron documentados.
La supervisión de este proyecto fue asignada a un allegado de la familia presidencial, lo que generó críticas por la falta de transparencia y conflictos de interés. Cada metro cuadrado de pavimento costaba entre un 30% y 50% más de lo que dictaban los estándares de construcción, mientras que los proveedores declarados eran empresas de reciente creación sin historial operativo verificable. Las licitaciones a empresas fachadas siguen un patrón recurrente. En la mayoría de los casos, los pliegos se redactan con requisitos imposibles de cumplir para constructoras serias. Se establecen tiempos de entrega extremadamente cortos y se inflan los costos deliberadamente. En contratos de carreteras y puentes, el sobreprecio puede superar los 150 millones de pesos por tramo. Los exfuncionarios implicados, como el exsecretario de Obras Públicas de Tabasco, Luis Humberto Rodríguez, y excoordinadores de la Comisión Estatal de Infraestructura, utilizaron su poder para garantizar que las empresas fachada ganaran las licitaciones, asegurando un flujo constante de recursos públicos hacia cuentas privadas. Otro ejemplo es la construcción de hospitales regionales en Balancán y Teapa, donde los contratos asignados a empresas de reciente creación y capital mínimo resultaron en instalaciones con deficiencias graves. Los informes internos del gobierno estatal documentan fallas estructurales, filtraciones, equipamiento incompleto y desvío de recursos. Cada obra de este tipo representó entre 80 y 150 millones de pesos desviados hacia cuentas vinculadas con el crimen organizado. Las auditorías internas a menudo validaban la obra pese a sus deficiencias, evidenciando la complicidad entre funcionarios y contratistas. El dinero sucio del crimen organizado, combinado con recursos públicos inflados, se convierte así en un capital totalmente legalizado. La mezcla de recursos permite que los responsables puedan justificar ante bancos, autoridades fiscales y auditorías federales su patrimonio repentinamente incrementado. Las constructoras fachada pagan nóminas infladas, compran materiales inexistentes y simulan avances de obra, generando documentos legales que validan transacciones que, en realidad, son un fraude masivo al erario. Casos documentados incluyen la rehabilitación de la carretera Villahermosa Cárdenas, donde el costo real de la obra se estimó en 210 millones de pesos, pero el contrato oficial ascendió a 320 millones, la pavimentación de calles en Huimanguillo, sobrevalorada en un 38%, y la construcción de escuelas en Macuspana, donde se pagaron 65 millones por obras que nunca se completaron. En cada proyecto, los recursos desviados terminaban en cuentas de prestanombres vinculados con el crimen organizado, mientras los funcionarios corruptos recibían su parte mediante transferencias discretas y contratos de asesoría inexistentes. La red de complicidad no solo asegura la ganancia económica del crimen organizado y los funcionarios corruptos, sino que también blindaba las operaciones de las empresas fachada frente a auditorías. La participación de exfuncionarios en la supervisión, la validación y la aprobación de contratos garantizaba que los recursos desviados nunca fueran reclamados formalmente. Incluso cuando auditorías federales detectaban irregularidades, las sanciones eran mínimas o nulas y en muchos casos, los contratos continuaban adjudicándose a las mismas empresas. El impacto social de este sistema es devastador. Las carreteras que deberían conectar comunidades se deterioran a los meses, hospitales carecen de equipo y medicamentos, escuelas construidas con fondos inflados se caen a pedazos antes de inaugurarse. Mientras los funcionarios y contratistas se enriquecen, la ciudadanía sufre la ausencia de infraestructura básica, servicios de salud adecuados y seguridad en transporte. El saqueo de recursos públicos en Tabasco a través de la obra pública no solo ha beneficiado a funcionarios y empresas fachada, sino que ha dejado una profunda huella en la población. Las carreteras que deberían conectar municipios se desmoronan antes de ser inauguradas, los hospitales carecen de equipamiento y personal, y las escuelas construidas con fondos inflados presentan graves deficiencias estructurales. La obra pública se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento ilícito que degrada el tejido social y político del Estado. Uno de los casos más claros es el Hospital Regional de Balancán, cuyo contrato ascendió a 180 millones de pesos. La empresa adjudicada, Constructora Tabasqueña SADCB, de reciente creación y con capital social de apenas 500,000 pesos, nunca completó la obra. La Auditoría Superior del Estado documentó que materiales básicos como cemento y tubería fueron sustituidos por equivalentes de menor calidad,
mientras que parte del presupuesto fue transferido a cuentas de prestanombres vinculadas con exfuncionarios. El director del hospital, Jorge Alberto Morales, denunció públicamente la situación en 2021, pero las investigaciones avanzaron lentamente debido a la protección política que recibían los responsables. En la pavimentación de calles en Huimanguillo, la constructora Mendoza López recibió 65 millones de pesos para obras que terminaron siendo una capa de asfalto de menos de 10 centímetros sobre un terreno irregular. Reportes internos indicaron que al menos 25 millones de pesos se desviaron a cuentas de familiares de exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas, incluyendo a Luis Humberto Rodríguez, exsecretario del Estado, y a María del Carmen Díaz, excoordinadora de Infraestructura Urbana. Ninguno fue sancionado efectivamente y la empresa continuó recibiendo contratos de menor escala, consolidando un patrón de impunidad. El malecón de Villahermosa, cuya construcción fue supervisada por allegados del presidente López Obrador, evidenció irregularidades que superaron los 200 millones de pesos. Pagos por servicios no realizados, obras incompletas y retrasos intencionales fueron documentados. La obra se convirtió en un ejemplo de cómo el blindaje político garantiza que los responsables nunca enfrenten consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación detectó sobrecostos y pagos irregulares, pero la fiscalización fue limitada por la influencia directa de altos funcionarios sobre la supervisión. En cuanto a infraestructura hidráulica, la rehabilitación del canal Samaria, proyectada para proteger a Tabasco de inundaciones recurrentes, fue adjudicada a Construcciones y Proyectos del Sureste SADCB. El contrato oficial ascendió a 210 millones de pesos, aunque el costo real de la obra no superaba los 135 millones. Investigaciones periodísticas de medios locales y nacionales, como Proceso y CEPT, documentaron que gran parte del dinero se destinó a pagos ficticios a proveedores inexistentes y a transferencias a empresas vinculadas con el crimen organizado. El desvío provocó que, durante la temporada de lluvias de 2022, varias comunidades quedaron sin protección, generando pérdidas materiales significativas y riesgo para la vida de cientos de familias. El patrón se repite, empresas de reciente creación, con capital mínimo, reciben contratos inflados para proyectos críticos como carreteras, hospitales, escuelas y puentes. El dinero público se mezcla con efectivo proveniente del crimen organizado y se legitima mediante pagos aparentemente legales. Las auditorías internas y externas son insuficientes o manipuladas, ya que los exfuncionarios implicados supervisan o influyen en los procesos de control, garantizando impunidad. La deuda social generada por este sistema es enorme. En Balancán, los hospitales incompletos y sin equipo obligan a los pacientes a trasladarse a Villahermosa para recibir atención básica, incrementando costos y tiempos de espera. En Huimanguillo y Macuspana, calles y carreteras intransitables dificultan el transporte de mercancías y el acceso a escuelas. La educación y la salud, derechos fundamentales, se ven comprometidos por el desvío sistemático de recursos. El impacto político es igualmente grave. La corrupción en obra pública crea una red de complicidad que protege a los involucrados. Funcionarios corruptos, empresarios y prestanombres mantienen un pacto de silencio que impide sanciones efectivas. Este blindaje permite que las empresas fachadas sigan operando, consolidando su participación en el mercado y desplazando a constructoras legítimas. La competencia basada en la calidad y eficiencia desaparece y la política pública se transforma en un instrumento de enriquecimiento ilícito. Empresas como Constructora Mendoza López, Construcciones y Proyectos del Sureste SADCB y Constructora Tabasqueña SADCB representan solo la punta del iceberg. Documentos filtrados, auditorías parciales y denuncias periodísticas indican que más de 2.500 millones de pesos han sido desviados en obras públicas en Tabasco durante las últimas 2 décadas. Cada contrato inflado, cada obra abandonada y cada auditoría manipulada contribuyen a un sistema de saqueo que continúa operando con absoluta impunidad. La corrupción en la obra pública de Tabasco es un ejemplo de cómo el crimen organizado y funcionarios corruptos pueden transformar el dinero ilícito en activos legales, mientras que la población paga el costo en infraestructura deficiente, servicios públicos limitados y riesgo para la vida cotidiana.
El fenómeno demuestra que el enemigo más peligroso del Estado no es solo el crimen violento en las calles, sino también el ejecutivo de guante blanco que, con un bolígrafo y un contrato, vende la infraestructura de la nación, legitima la violencia y perpetúa la desigualdad. La historia de la fachada legal en Tabasco nos deja una lección clara: sin vigilancia ciudadana, auditorías independientes efectivas y sanciones reales, la corrupción seguirá operando de manera perfecta. La obra pública, que debería ser un instrumento de desarrollo y bienestar, se convierte en un mecanismo de enriquecimiento ilícito, abandono y traición institucional. Solo con transparencia, rendición de cuentas y participación activa de la sociedad se puede esperar revertir décadas de saqueo sistemático y garantizar que la infraestructura estatal cumpla con su verdadero propósito: servir al ciudadano.